era flácida, esta es rígida, pero igual está evitando la movilización o la contracción adecuada del diafragma y por tanto un paciente podría sufrir de una falla respiratoria también por parálisis rígida. Adicionalmente puede hacer miotoxicidad porque hace contracción excesiva del músculo esquelético y pues eso puede lesionar las fibras musculares. Y les decía yo que podía revaluarse un poco el efecto sobre canales de sodio porque ya hay algunos estudios, si esto fuera una célula, un esquema de una célula, hay algunos canales donde se ha estudiado sobre, hay unos estudios donde se ha hecho análisis sobre canales de sodio y, por ejemplo, en uno se determinó que con una dosis de 50 micromolar, que eso es altísimo, podía inhibir la inactivación de canal de sodio. Pero cuando se hace más específicamente sobre canales de sodio voltaje dependientes del 1 al 6, con concentraciones menores de 3 a 5 micromolar, no se encontró efecto, pero sí se encontró efecto sobre canales de potasio. Entonces es posible que la actividad que tenga sea más bien sobre canales de potasio, que en últimas termina haciendo o termina favoreciendo también la despolarización de la membrana y haciendo toda la parálisis rígida que les mencioné, pero el efecto ya no sería por canales de sodio. Algunos estudios ya lo han probado también en otros canales de potasio y no hay efecto. Y lo que sí es que puede actuar sobre los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, haciendo que se libere más calcio hacia la célula y haciendo que esto genere como toda una descarga de segundos mensajeros, contracción muscular, etcétera, que también puede pues alterar la homeostasis de la célula. Con la crotamina del veneno de serpiente cascabel, entonces quisimos hacer algunos ensayos sobre canales de sodio voltaje dependientes, en este caso 1,7, que se expresó en las líneas celulares HEC, pero pues que creen que no encontramos una actividad importante, no hay como diferencia estadísticamente significativa. El gráfico 1, por ejemplo, les muestra es como la amplitud de las corrientes de este canal de sodio particularmente y como la ruta transitoria o la aplicación transitoria de la crotamina, que es el punto rojo, ese punto no se sale de esa amplitud, es decir, como si no hubiera tenido efecto. Y cuando lo vemos en el siguiente esquema, las tres líneas que corresponden a las tres condiciones, control, crotamina y lavado, son todas muy similares. Aquí se sometieron a pulsos desde menos 80 a 0 milivoltios en fracciones de 50 milisegundos, pero pues no hay diferencia. Y al normalizar esos resultados en este histograma, con respecto al control, pues tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces lo que podemos determinar es que sobre canal de sodio, voltaje dependiente 1,7, no hay actividad. Sin embargo, bueno, ya ahorita les cuento eso. También lo quisimos probar sobre neuronas sensoriales primarias. Estas fueron de ganglio dorsal de ratón y tampoco encontramos efecto. Entonces, si ustedes ven el punto verde, está relacionado con las corrientes entrantes que estarían en relación también con los canales de sodio, apertura de canales de sodio, y cuando ven como la magnificación, las tres condiciones están muy parecidas. Y el cuadradito naranja tiene que ver con las corrientes salientes de los canales y en este caso se relacionaría más con apertura de canales de potasio, pero tampoco hay cambio alguno. Cuando lo graficamos normalizado respecto al control, no se ve ningún cambio con respecto a las otras dos condiciones, entonces tampoco tuvo efecto acá. Lo que les quería decir es, bueno, la prueba se hizo a una concentración de 3 micromolar, que es demasiado poca, pero con la crotamina ocurre un problema y es que si se prueba a concentraciones muy altas, puede hacer citolisis. Entonces hay que, digamos, buscar una concentración intermedia para no dañar la célula y para poder ejecutar el ensayo. Lo otro es que esta crotamina venía purificada de una corrida por HPLC y como ahí se usan solventes que son muy fuertes, pueden haber de pronto dañado la proteína o haberle quitado parte de su efecto. Entonces tendríamos que hacer el ensayo o se podría proponer hacer el ensayo nuevamente con una purificación un poco menos lesiva para la crotamina y probarla nuevamente sobre este tipo de receptores, de canales. De la siguiente toxina que les quiero hablar, pues para eso les voy a hablar de una alteración hemostática, que es también lo que ocurre durante el envenenamiento por víboras.
Y es que si esto es un vaso sanguíneo, el esquema de un vaso sanguíneo, donde ya ha habido ruptura endotelial y la persona está sangrando, está sufriendo una hemorragia, por efecto, por ejemplo, de las metaloproteasas, esos dibujitos blancos son fibrinógeno, son representación de fibrinógeno, entonces la trombina corta el fibrinógeno y hace que se forme un tapón de fibrina que en teoría debía tapar ese huequito, ¿no? O sea, ese sangrado y hacer hemostasia. Sin embargo, hay algunas proteínas en el veneno, como las serinoproteasas, que cumplen una función parecida a la de la trombina, pero lo que hacen es romper el fibrinógeno en sitios distintos. Entonces están consumiendo el fibrinógeno y aparte no lo están dejando útil, y ese fibrinógeno no es funcional para tapar ese sitio de hemorragia. Esa alteración hemostática, entonces, no solamente está dada por las serinoproteasas, sino que también hay otros componentes del veneno que hacen que, por ejemplo, las plaquetas, que son otro componente que tapa el sitio de lesión, se unan, pero no se unen tampoco en el sitio que deben unirse, sino se unen por allá en otro lado y hacen microtrombos. Entonces, aparte de que se las está consumiendo, no están tapando el sitio, pueden formar microtrombos que van y tapan en arteriolas o en vasos sanguíneos más pequeños. Dentro de esas proteínas que pueden hacer alteración de la agregación plaquetaria están estas tres, pero aquí les voy a hablar de la segunda o segundo componente de importancia, que son las lectinas tipo C o proteínas similares a lectinas. En ese caso, entonces, esta, por ejemplo, es una estructura tridimensional de una lectina cristalizada a partir del veneno de Crotalus atrox, está también en el PB. Se trata de un pentámero, entonces en el primer gráfico es como si vieran un pentámero de un lado y otro pentámero del otro, y se unen por puentes disulfuro, por puentes de hidrógeno. Y cuando se ven en otra configuración espacial, si vemos solamente el pentámero, pueden ver ustedes que hacia los extremos quedan los sitios de reconocimiento de carbohidratos, esas bolitas en gris que ven ahí son carbohidratos, donde ellas tienen afinidad. Entonces, esa es la particularidad de las lectinas, y es que reconocen carbohidratos, principalmente galactósidos y manósidos. Entonces, a partir de esa actividad, podemos hacer purificación de ese tipo de proteína. En la misma electroforesis, entonces podríamos asumir que alrededor de los 13 a 18 kilodaltons pueden estar las lectinas tipo C para los tres venenos. Pero no nos confiamos de eso, a pesar de que estas bandas se vean muy marcadas, porque en ese mismo rango también aparecen las fosfolipasas A2. Entonces, bueno, ahí puede haber más cosas. ¿Cómo se purifica entonces una lectina? Hay varios métodos, les voy a mostrar el que hemos utilizado nosotros. Uno son varios pasos, o sea, no es como en uno ya la tenemos. En el primer paso lo que se hace es usar esa ventaja que tienen las lectinas y es de afinidad a los carbohidratos. Entonces utilizamos una columna que tiene un carbohidrato, en este caso un disacárido, de galactosa glucosa, que es la melibiosa. Entonces, al pasar el veneno que tiene toda esa cantidad de componentes, lo que se reconozca ese carbohidrato se va a quedar fijado en la resina. Se eluye posteriormente y como no sale pura, entonces podemos hacer un segundo paso de cromatografía, en este caso una de intercambio aniónico, y al pasarla por la de intercambio aniónico, entonces, por ejemplo, en este caso particular, la lectina salió en la fracción no retenida, es decir, que podía tener una carga positiva. Y esa fracción, que todavía no estaba pura, la pasamos por un tercer paso de cromatografía, en este caso HPLC, pero usando una columna C3 que tiene un poro un poco más ancho, y ya ven ustedes que hay un pico solito, una fracción solita, en donde asumimos que hay purificación de la proteína. ¿Cómo vemos eso? Porque hay una banda sola en la electroforesis, y porque además hay un ensayo que nosotros hacemos muy fácilmente, que es ver si hay aglutinación de eritrocitos. Entonces se toma sangre, los tipos de sangre también pueden variar la posibilidad de aglutinación, pero en este caso tomamos tipo ARH positivo y si ustedes ven, todos los glóbulos están como pegaditos, eso implica que la lectina está ahí y que está funcionando. Esto es uno de los métodos de purificación. Si utilizamos dos métodos más, también por afinidades con otro tipo de carbohidratos. Y a esas lectinas purificadas, entonces se le miró actividad citotóxica sobre líneas tumorales, adenocarcinoma colorectal y cáncer de mama. Y pues tenemos que, en términos generales, la del veneno de Orinoquía purificada por el primer método tuvo un porcentaje de inhibición de crecimiento celular mayor para ambas líneas celulares. Sin embargo, la de Caribe tuvo un porcentaje de inhibición importante para el de cáncer de mama.
Y a su vez también probamos la crotamina y a pesar de que tuvo porcentajes de inhibición bajos, tiene uno, digamos, aceptable para el de adenocarcinoma rectal. Las dos lectinas purificadas por los dos métodos del veneno de Orinoquía se probaron sobre 4 cepas bacterianas y ninguna tuvo actividad. Entonces ahí puede haber varias posibilidades. La lectina no estaba funcionando o en efecto no sirve sobre este tipo de cultivos. Sin embargo, el veneno completo sí tuvo actividad. Esta fue una actividad cualitativa porque es la de ver si hay halo de inhibición. El veneno completo sí tuvo, lo que indica que puede haber otros componentes, por eso les pongo esta grafiquita, que hay otros componentes dentro del veneno que sí pueden tener actividad antibacteriana, también esa sería otra posibilidad, y no específicamente la lectina. Sin embargo, también es importante notar que los halos de degradación son mucho menores al control positivo, que en este caso es canamicina. Pero bueno, digamos que hay una posibilidad terapéutica. Y también hay podemos hacer una comparación entre citotoxicidad sobre líneas tumorales y actividad fosfolipasa 2 de los venenos completos. Aquí solamente lo que quiero que vean me interesa más la tabla y es, si miramos concentración inhibitoria 50 para los venenos de Magdalena Medio y Caribe, están muy en relación con los interceptos de actividad fosfolipasa con esa citotoxicidad. Las dosis son semejantes, ¿sí? Están muy cercanas. En ese caso podemos asumir o sí, presumir que la actividad fosfolipasa sea la que tenga relación con la citotoxicidad. Pero para verificar eso tendríamos que purificar la fosfolipasa 2 y probarla sobre líneas tumorales. En el caso del veneno de Orinoquía, en cambio, no habría una relación porque la dosis es menor en citotoxicidad y mucho mayor con la del intercepto con actividad fosfolipasa. En ese caso, podemos asumir que hay otros componentes del veneno que generan citotoxicidad, como por ejemplo L-aminoxidasas, hialuronidasas, las mismas lectinas tipo C. Entonces aquí está el tercer componente que les quería mencionar, que hemos, digamos, probado indirectamente del veneno de serpiente cascabel. Y por último, está otra vez, me vuelvo aquí al HPLC, cuando tomamos estas fracciones, entonces varias de ellas fueron sometidas a determinación de masa molecular. La 3, en este caso, se llevó a masa molecular y encontramos un peso de una masa de 1239 Daltons. Esto quiere decir que es un péptido y que si yo me voy a ver el proteoma del veneno de Venezuela, aquí hay una cosa que se llama un péptido inhibidor de bradicinina. Entonces es posible que este veneno tenga péptidos vasoactivos, en este caso inhibidores de bradicinina. Hay también dentro de los venenos de víboras péptidos potenciadores de bradicinina. Entonces, bueno, en este caso pudiera ser este. Y de solamente, este es como el cuarto componente que quiero comentarles. No se fijen en todo lo demás, solamente quiero que vean qué hace la bradicinina, como en términos generales. Esto además me llamó la atención porque es un esquema que es de un artículo de lo que ocurre con bradicinina en COVID, pero bueno, eso es lo que ocurre con bradicinina en general, y es posibilidad de hipocalemia, arritmias cardíacas, vasodilatación e hipotensión, edema pulmonar, encefalopatías y mialgias. Si nosotros pudiéramos obtener un potencial biotecnológico de ese péptido que pensamos que es un inhibidor de bradicinina, pues podríamos intervenir en todos estos efectos, digamos, como alternativa terapéutica o como complemento terapéutico. Como conclusiones, entonces, quiero mostrarles que de los venenos de serpientes ya hay fármacos diseñados. Si lo graficáramos en cómo qué han hecho con ese tipo de componentes, tenemos que la mayoría, casi el 78%, se han utilizado con actividad cardiovascular, bien sea como coagulantes, anticoagulantes, agregantes, antiagregantes plaquetarios, hipotensores. Otra parte importante, el 11%, se ha estudiado y se ha sacado pues, al mercado farmacéutico como con actividad sobre el sistema nervioso, entonces están los neuromoduladores y los analgésicos.
Y otras fracciones más pequeñas se han utilizado sobre el sistema digestivo. Hay unos que se han utilizado sobre como hipoglicemiantes y otros en cáncer. Una tabla como para que vean algunos de los medicamentos que derivan de venenos de serpientes y qué son, pues qué componentes específicos son. Entonces, el principal, pues como el más reconocido, no digo que el más importante, pero es el más reconocido de todos, es el captopril, que es un medicamento antihipertensivo que tuvo su origen y su descubrimiento en el veneno de Botrops y araraca. Además, no solamente se descubrió como medicamento, sino que de ahí se dedujo como la interpretación de la fisiopatología de la hipertensión arterial. También está, por ejemplo, algunos medicamentos como la equistatina, el tirofiban se usa bastante como antiagregante plaquetario en salas de emergencia. Como les decía, hay antiagregantes, anticoagulantes. Algunos venenos, sobre todo de lápidos de viejo mundo, tienen actividad neuromoduladora o como analgésicos. Y hay desintegrinas también que tienen actividad antiagregante. Y ya. En resumen, entonces, pues hay una gran variedad de moléculas que pueden ser líderes o lo que llaman hits para determinar una actividad farmacológica. O sea que los venenos sí, claro, causan envenenamiento, pero digamos, hay que ver como la otra cara de lo que también podría hacerse con ellos. Tienen posibilidades terapéuticas diversas, ya ven que actúan sobre distintos sitios. En el caso de venenos de serpientes, la mayoría son de composición proteica, entonces eso le da un poco de dificultad porque las proteínas tienden a degradarse, son termolábiles, pero pues eso también haría que se pudieran modificar para generar estructuras más resistentes. O estudiar también los componentes no proteicos. ¿Sí? Eso es importante sobre todo en otro tipo de venenos que no sean de serpientes, por ejemplo en los venenos de ranas que son de tipo alcaloide. Hay posibilidad de modificar estructuralmente las moléculas conocidas, eso se hace por bioinformática, se modifican y se prueban, digamos, bioinformáticamente y después in vivo para saber si tienen una actividad diferente a lo que para lo que originalmente son. Además de que tener en cuenta que son fuentes que se pueden agotar, entonces hay que pensar ahí en este caso en proteínas recombinantes y ver también que hay posibilidades en otros campos, no solamente como tratamiento en humanos, que digamos es como el propósito inicial, pero también se puede hacer con tratamiento en otras especies, como biopesticidas, por ejemplo, para diagnóstico, como mecanismo de bioremediación ambiental. Y también se puede trabajar con ellos como haciendo una predicción del potencial terapéutico a través de herramientas bioinformáticas o a través de transcriptómica, como les mencionaba, el abordaje indirecto y de los modelos QSAR, que determinan relación entre la función y la estructura. Y eso era entonces lo que les quería decir, pues hablar sobre las posibilidades terapéuticas que hemos visto y que pues pueden venir más adelante de los venenos de serpientes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Ariana, por tu presentación. Ahorita abrimos unos minutos de espacio para preguntas. Si acá presencialmente tenemos preguntas, también las personas que nos acompañan virtualmente los invitamos a que puedan formular sus preguntas por medio del chat o por medio del botón de preguntas y respuestas. No sé si acá, listo, empezamos acá. En la parte de Micrurus, cuando estaban probando que tenían diferentes concentraciones y una mezcla que era veneno y antiveneno, ¿ustedes cómo sabían cuál era la dosis de antiveneno que debían aplicar? O sea, ¿cómo saben la relación de cuánto veneno y cuánto antiveneno deben aplicar? Porque ya existe. Mm. Hay estudios para sacarlo, se hacen estudios de dosis efectivas de 50. Entonces tú haces una dosis de tal 50 para saber el veneno, la dosis de tal 50 de cada veneno, y haces una dosis efectiva, que es la dosis dentro de la dosis de tal 50. Entonces con eso se sabe el estimado cuánto antiveneno